de agua ahí. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Venimos ante ti y bendecimos tu santo nombre, Cristo Jesús. Agradecidos por la vida, agradecidos por todo, Señor, lo que tú nos das y aún por lo que no tenemos, porque sabemos que en tu omnisciencia y en tu amor y tu misericordia sabes el tiempo y aún lo que no nos conviene. Señor, en esta noche te doy gracias porque me das el privilegio y la honra de estar frente por este medio a tus siervos, a tus hijos, Señor, para compartir lo que tú tienes para nosotros. Señor, hemos sido llamados para enseñar tu palabra. Hemos sido llamados, Señor, para poder formar, entrenar a otros. Mas, mi Dios, ayúdanos a ser responsables con este llamado y a seguirnos capacitando y entrenando. Danos la sabiduría, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo, con todo tu poder y con toda tu unción sobre nosotros. Haz que esta noche venga una revelación clara, fresca, Señor, a nuestras vidas, a nuestro entendimiento, para compartir con otros también. Bendice a cada uno de tus siervos, Señor, y hágase tu perfecta voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Vamos a bien, pueden reactivar ahorita todos su micrófono, lo pueden reactivar, ¿sí? Amén. Ok. Okay. Reactiven todos su micrófono. Vamos a comenzar. Bien, hermano. En esta clase, si pueden habilitar, habiliten su micrófono, por favor. Amén. O sea, que habilitemos el micrófono, yo lo tengo. Ya está habilitado. Ya no sé por qué yo no salgo en la foto, pero bueno, aquí estoy. La clase de hoy, el tema que vamos a tratar es el estudio inductivo. Yo creo que todos o casi todos nosotros los que estamos aquí hemos llevado quizá hemos llevado algún tipo de estudio, cómo estudiar la Biblia, valga la redundancia, pero es muy importante que podamos entender algunos términos, el por qué estudio inductivo. Para esto voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la necesidad. Hoy en día, sobre todo, podemos ver de que hay una gran necesidad. Hay una gran necesidad de poder entender y trazar correctamente las Escrituras, como se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que traces bien la palabra de verdad. Estos medios de comunicación, como son las redes sociales, son una gran bendición, pero a la misma vez tienen la parte, vamos a decir, oscura o difícil, que trae también, en algunos casos, mucha confusión, porque el exceso de información, alguna correcta, otra incorrecta, alguna de sana doctrina, otra de doctrinas heréticas, y como todos estamos expuestos a lo que es los medios de comunicación, las redes sociales sobre todo, entonces allí se hace una necesidad, ya es más que necesidad, yo diría es un clamor de que la iglesia pueda ser enseñada correctamente. Y para poder ser enseñada la iglesia correctamente, aquellos que Dios nos dio esa bendición y esa responsabilidad de poder formar, de poder enseñar a otros, nosotros somos los que debemos comenzar a tener una mayor o una mejor, más clara comprensión de lo que realmente quiere decir el texto. Y yo quiero hacer un ejercicio, si ustedes me permiten, para poder graficar lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, por favor, yo voy a habilitarles
Todos pueden ustedes habilitar ya su... Bien. Hay mucha interferencia, creo, ¿no? Sí, hay mucha interferencia. Hay algunos que están como muy altos los volúmenes, que sería regular el volumen. Bueno, entonces yo voy a pedir, por favor, vamos a hacer un ejercicio, que elijan un versículo bíblico, cualquiera que sea. El que quiera leer un versículo bíblico, levante la mano para que poderle dar, para poder escuchar todo, ¿sí? Que baja el volumen del audio. Hola. De cualquiera, dice. ¿Quién puede leer un versículo bíblico? Ok. Amén, hermano Daniel. Ok. En Juan 5:39. Juan 5:39. Léalo, por favor, ¿sí? Escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ok, excelente. Escudriñar, usted escogió el versículo que más, uno de los tantos versículos que más me apasiona. Escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que tiene vida eterna. En un minuto, o en 2 minutos, máximo 2 minutos, un minuto, ¿quién podría explicar ese versículo bíblico? Quiero que presten atención todos, ¿sí? Hay mucha interferencia, no se entiende. Sí, hay un poquito de interferencia de... No se escucha bien. Miren, vamos a hacer algo otra vez. Yo los voy a silenciar y el que quiera hablar me levanta la mano para yo activarle su micrófono, ¿sí? Amén. Ok. Bien. ¿Quién me están escuchando? Ok. Entonces, ¿quién quiere o quién desea explicar ese versículo, pero así, en un minuto? ¿Sí? El que quiera hacerlo, levante la mano para poder habilitar el... ¿Sí? ¿Quién lo quiere hacer? Amén, hermano Anel. Habilite usted su micrófono. Ok, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí, perfecto. Juan 5:39 también es un versículo importante para mí. Lo que yo entiendo del versículo es un llamado a no solo leer superficialmente. O sea, ahí el mismo versículo me lleva a que yo tengo que conocer mucho más profundo las escrituras para poder descubrir cosas que a simple vista no se ven. Ahora, esto es importante porque es lo que el texto nos lleva, es lo que a meditar lo que es nuestro Señor, lo que es nuestro Dios, ¿verdad? Y cómo conocer mejor a nuestro Dios a través de escudriñar. Para mí la palabra escudriñar significa enterrar bien profundo mi mano en la tierra para encontrar lo que está muy, muy, muy abajo y no lo que está solamente en la superficie. Amén. ¿Alguien más? Amén, hermano Marcos. Pero yo le doy bendición. Sí, pero él dice que hay que levantar mano, pero yo levanté. Profesor, en el texto aparece la primera palabra escudriñar como un ejercicio que se practica por ciertas personas en la antigüedad. Conocemos a los judíos, los fariseos, los escribas. Y luego dice las escrituras. Entiendo yo que le llamaban las escrituras a todo lo que es lo profético, la ley y parte del Talmud. Y entonces dice, porque a vosotros, ese a vosotros
se refiere a ese tipo de personas que hacen ese ejercicio, y luego dice, os parece. O sea que él está diciendo, él está como evaluando la actitud de ellos. Dice, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. No es que Dios dice que en ella tienen la vida eterna, sino que ellos piensan que ahí tienen la vida eterna. Pero ellos están ignorando que realmente esas escrituras hablan de Jesucristo. Y ellos están de alguna manera rechazando a Jesús, pero por otro lado están con toda la intención de escudriñar las escrituras. O sea, hay una dualidad, hay una discrepancia entre lo que ellos hacen y la capacidad de ver o de la revelación que tienen al frente, que es Jesús. Bueno, esa es una pequeña observación que puedo hacerle a ese texto. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Amén. Habilite el audio. Sí, con respecto A a ver, este dice la- pasaje, con respecto a este pasaje, me gusta la nueva traducción viviente que nos dice, ustedes estudian las escrituras a fondo, porque piensan que ellas le dan la vida eterna, pero las escrituras me enseñan a mí, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Me ayuda más porque este texto me dicen que le pregunta a ellos, ustedes estudian, ¿verdad? A fondo las escrituras. Los judíos tenían esa característica de estudiar profundamente las escrituras, y por eso que muchos de ellos tenían conflicto con Jesús, ¿verdad? Y ellos siempre trataban de llevarle la contraria al Señor porque también conocían las escrituras, pero Jesús les enseñaba que no solamente en las escrituras, sino que en ellas estaban la vida eterna, y era la importancia de que ellos pudieran ver la importancia de la vida eterna que estaba en las escrituras. Eso me ayuda mucho en la observación del pasaje según la NTV. Muy bien, gracias. Gracias, hermano. ¿Cuál es su nombre, hermano? Oscar Duarte. Ok, Pastor Oscar. Bien, gracias. ¿Bien? ¿Sí me escucha? Sí, le escucho. Ok, el verso 16 del capítulo 5 dice, entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Me llama la atención esa parte, porque cuando Jesucristo hace referencia al verso 39, dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan la vida eterna. Se está refiriendo directamente a los fariseos y a los saduceos que estaban ahí acusándole, atacándole con respecto a todos los milagros que él había hecho. Entonces, para mí está yendo directamente hacia los fariseos, a los estudiosos de la ley, a los expertos en la ley, ¿verdad? Y entonces enfatiza esa parte, que por cierto también tengo la misma versión que tiene el hermano Oscar. Ustedes estudian las escrituras a fondo o escudriñan las escrituras, dice Reina Valera, porque piensan que ellas le dan vida eterna. A mí el énfasis que me llama mucho la atención dice, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, dice el 40, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La explicación que está dando el texto directamente se refiere directamente a los fariseos, y Jesucristo enfoca directamente que Él es la vida eterna, y que las escrituras, refiriéndose a las profecías, refiriéndose a los profetas, a la ley, todo el cumplimiento se estaba dando directamente en la vida de Él, y entonces eso es enfocado hacia ellos, según lo que puedo leer en este texto, ¿no? Muy bien, en realidad, pues gracias. Miren, quizá ustedes han utilizado algo, el hermano Oscar y también quizá la hermana Yariela, el hermano Daniel,
¿Qué es lo que hace el estudio inductivo? Ustedes lo han visto. El estudio inductivo, solamente que les faltó quizá un detalle, si ustedes me permiten hacerlo, es llegar a la verdad central de estos. Había una aproximación, pero llegar a la verdad central de ese pasaje. Por eso que se deduce, o perdón, se induce, porque es una diferencia del inductivo. Bien, entonces esto les quiero llamar la atención, porque muchas veces nos toca explicar justamente un texto. Y en esto sí me van a perdonar, pero voy a ser muy claro, porque estoy tratando con pastores y que tenemos la responsabilidad de poder enseñar. Muchas veces nosotros predicamos, es correcto, Dios nos usa, Dios nos bendice, Dios toca corazones, pero hay una falencia muy grande dentro de todo lo que es, digamos, la iglesia evangélica en general, que justamente casi no se enseña la palabra. Eso es una verdad. Nosotros ahora, nadie duda que compartimos la palabra, que estamos hablando cosas correctas. Dios, como voy a decir, nos usa, nos bendice, las vidas son tocadas, son transformadas y todo. Pero la enseñanza en sí de la palabra, de la escritura como tal, es poco lo que se hace. Y de ahí a que la inquietud, justamente cuando estábamos diseñando el pensum, nosotros casi en todos nuestros programas, en los diplomados, en los seminarios, en la capellanía, en todo, nosotros tenemos esta materia de estudio inductivo. ¿Por qué hemos llegado? Dios me ha permitido, pues por los años que tengo, yo tengo 32 años sirviendo al Señor y he estado en muchos países. Entonces he podido ver que hay una urgente necesidad de un mejor manejo, de un mejor conocimiento de las escrituras para que sean ellas las que realmente moldeen, formen la vida del creyente, que sean las que puedan capacitarlos y entrenarlos para llevar luz en medio de un mundo de tinieblas. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer algunas apreciaciones respecto a esto. Hay una diferencia, vamos a utilizar dos términos, deductivo, que es de lo general a lo particular, mientras que el inductivo viene de lo particular a lo general. Algo como que lo que ustedes han estado haciendo es realmente qué cosa es lo que más nos llama la atención para poder ir hacia toda la generalidad del mensaje de qué es lo que quiere hacer o qué es lo que quiere decir la escritura. Yo voy a compartir con ustedes un ejemplo de estos. Ustedes pueden ver mejor. ¿Me permiten? Ok. Entonces vamos a poder compartir esto de acá. Ya no se escucha. Ay. ¿Están viendo la pantalla? Sí, estamos viendo, profesor. Correcto. Ok. Entonces miren ustedes, ¿qué es lo que deducen de esta casa? ¿Sí me están escuchando? Una mansión. Bueno, esta casa tiene rancho de penca. Es una mansión. Es una mansión, pero tiene rancho de penca. Aparte de eso, pues, está rodeada de agua.
Las palmeras. Son muy altas. Bien, yo les voy a decir, que sé que le voy a ir para avanzar un poco más. Cuando nosotros vemos esta casa, cuando nosotros deducimos, ¿qué cosa es lo que deducimos aquí? Hay un ruido. Cierra el micrófono. Como de vacaciones. Un lugar turístico. Ajá. Nosotros lo que podemos hacer es, bueno, yo les voy a explicar. Lo que he querido decirles es que cuando nosotros vemos una casa como esta, ¿qué es lo que deducimos? Deducimos que vive gente que tiene dinero, gente que pues vive bien, gente que tiene un estatus social y económico alto, que tienen una manera de vivir también muy alta. O sea, deducimos varias cosas de esto, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros queremos ir hacia lo que viene a ser ya el método inductivo, ¿qué es lo que nos lleva? Entonces, para poder nosotros llegar a una conclusión correcta, entonces comenzamos a investigar. Entonces ya decimos, bueno, ¿quiénes son los que viven ahí? ¿Qué es lo que hacen los que viven allí? ¿Cuántos son los que viven allí? ¿Qué parentesco tienen los que viven allí? ¿Cómo se llaman los que viven allí? Entonces, de acuerdo a toda esa información, yo voy a poder sacar una conclusión correcta de lo que es en esa casa, ¿sí? Entonces, el estudio inductivo es el que va al lugar de los hechos, observa, investiga y saca conclusiones. Por eso que el estudio inductivo se basa en 3 fundamentos o en 3 pilares, que viene a ser la observación, la interpretación y las conclusiones. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, el estudio inductivo es observar e investigar el texto, me introduzco en el texto, le hago preguntas al versículo. Por ejemplo, miren en el versículo que hemos leído o que han leído, a mí particularmente, hay una palabra que cuando yo observo el versículo así, hay una palabra que me llama mucho la atención. O sea, siempre en el estudio inductivo, cuando lees un pasaje o lees un versículo, hay algo que nos va a llamar poderosamente la atención. Por eso que se llama observación, ¿no es cierto? Observar hasta el último detalle. Por eso que en la parte policial, generalmente el mejor policía e investigador es el que tiene una mayor capacidad de observación. Entonces, cuando nosotros vamos a ese texto que hemos leído o que han leído, a mí lo que más me llama poderosamente la atención es que os parece. Ese término parece como que es algo que no es definitivo, como que hay algo que, bueno, en realidad, ¿qué cosa es lo que quiso decir con parecer? Porque, bueno, dice, me parece que es Juan el que está allá. No estoy seguro, ¿no es cierto? No hay una certeza de que eso sea realmente. Entonces, si yo me voy a esa parte gramatical del significado de la palabra, os parece que tenéis vida eterna. Como que no hay una aseveración ahí. Entonces, eso ¿qué es lo que me va a llevar? Entonces, me va a llevar justamente a investigar. Y ahí, bueno, cuando la pastora Yarila, ella le hizo un paralelo con un versículo anterior y con el versículo posterior. Entonces, ahí nosotros vamos a ir poder armando realmente el mensaje. O sea, si nosotros tomamos solamente, aisladamente, ese pasaje, como que no nos va a ayudar mucho a encontrar la verdad central de lo que quiso decir realmente. O sea, y lo que es más, entonces ahí dice, porque
¿A quiénes va dirigido el mensaje? Cuando dice vida eterna, y si está dirigido hacia los fariseos, entonces tenemos que entender qué cosa es o era para ellos en ese tiempo, para los fariseos, la vida eterna. ¿Sí? Perdón. Entonces, el método inductivo es lo que viene de lo particular a lo general. Allí hay vamos a seguir tomando como ejemplo este pasaje y vamos a ir haciendo una exégesis ya de lo que viene a ser ese pasaje. Vamos a tomarlo, ese pasaje, y vamos a ir haciendo una exégesis del pasaje. Entonces tomamos el texto bíblico y cuando observamos, ¿qué más podríamos? Yo le voy a decir para que no haya mucha interferencia, ustedes pueden utilizar el chat está habilitado, o sea, escribir. Entonces ustedes creo que mejor así me contestan por el chat para que no haya la interferencia, pues se puede hablar mejor, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué otra cosa es lo que observan ustedes allí? En ese pasaje, ¿sí? ¿Ven ahí el chat que está a un costado de... ¿Lo ven? ¿Pueden escribir? O si no, hacemos también esto. Van a perdonar un poquito, pero que vamos a estarnos entrenando. Ya después vamos a ir manejando mejor esta tecnología. Entonces, mira, vamos a hacerlo igual como les dije anteriormente. Levanten la mano y yo le habilito el audio. ¿Sí? El que quiera hablar, levante la mano y le habilito el audio. ¿Sí? Ok. Pero el que no sale en cámara. Ok, Mano Marcos, puede hablar. Buenas. Profesor, a mí me llama la atención que el texto está diciendo también, y ellas son las que dan testimonio de mí, como que ellas tienen vida o capacidad para decir algo y que ellos no lo perciben. Eso me llama la atención. Ok, ¿alguien más? Ok. Sí, diga, hermano. Chabelo. Chabelo, sí. Ah, muy bien. Me llama la atención las dos primeras palabras que dice escudriñad las escrituras. Es decir, él ve la parte positiva que ellos están haciendo con las escrituras, de que escudriñan, y es que escudriñan las escrituras. Sin embargo, en lo subsiguiente del texto es que hace entonces la nota de la diferencia entre lo que es escudriñar la escritura y lo que les parece más adelante. Es decir, siempre hay una pauta importante que hace señalamiento el texto cuando dice escudriñar las escrituras. Ese es mi concepto, que ahí hay una importancia vital para poder entablar la comunicación y la relación que él está haciendo con los fariseos. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Lo que estamos haciendo Con respecto, lo que estamos haciendo en este momento es más que nada, es como si es una aplicación práctica, más allá de lo que realmente podría darle toda la teoría. Pues ustedes tienen un manual y tienen todo esto. Lo que mi intención es llevarlos a la parte práctica para que podamos realizar el estudio inductivo, ya que hemos tomado este texto, ¿sí? Entonces, hermano Oscar, ¿usted quería hablar? hermana Marisol. Hermana Marisol, sí. Sí, es que respecto al contexto, al primer versículo, el 38, se refiere a ellos porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y al final del versículo 39 dice, pero esas palabras son las que dan testimonio de mí.
O sea, que ustedes no me creen, pero si ustedes escudriñaran, escarbaran la palabra, profundizaran la palabra, ella le daría testimonio de mí, ella le hablaran de mí, de mi carácter, de mi amor, del propósito por el cual yo vine. Entonces, esa última parte nos da, ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Bendición. ¿Alguien más? Amén, hermano. Sí, bendición, hermano. Bendiciones. Sí, en cuanto al pasaje bíblico, también podemos deducir que allí el Señor Jesucristo se está presentando, ¿verdad? Como que Él es el verdadero y que las escrituras dan testimonio de Él. Entonces podemos ver que si realmente ellos están escudriñando, porque ahí dice, os parece, o sea que a ellos les parece que está la vida eterna, pero sabemos que la vida eterna, ¿verdad? La recibimos también a través de la escritura. Entonces allí el Señor Jesucristo le hace ese énfasis, ¿verdad? De que ellos, si leen las escrituras, o sea, deben de aplicar lo que están leyendo, porque muchas veces se lee, y como él siempre le decía a los fariseos, que ellos eran muy dados al conocimiento de la escritura, pero en cuanto a la aplicación de la misma, estaban muy alejados de esa realidad. Entonces allí podemos ver ese énfasis, porque si ellos aplicarían realmente lo que leerían, tal vez no juzgarían al Señor Jesucristo y realmente creerían en Él como el Salvador del mundo, como el que vino a salvar al mundo. Bien. Ok, ¿alguien más? Ok, hermano Oscar, ¿sí? Sí, bendiciones. Mire, hay que ver qué es lo que dice el pasaje, ¿verdad? Y qué quería decir el pasaje con respecto al Señor, ¿verdad? El mismo Señor diciéndolo, ¿qué quería decir el pasaje? El Señor les dice a ellos, ustedes estudian, ustedes conocen, ustedes escudriñan, ¿verdad? Pero no es solamente eso, sino que tienen que ver el sentido de lo que la ley significaba para Jesús. Y ellos no habían entendido eso. Conocían Biblia, conocían los escritos, conocían todo, pero no entendieron en verdad qué quería el significado de la ley, que era que en esa ley estaba la vida eterna. Ellos no entendieron eso, no pudieron ver qué quería decir el pasaje. Y el Señor Jesús le estaba diciendo, las escrituras, esta es la salvación, esta es la vida eterna. Sí, hermano. ¿Bendiciones? Sí, le escucho. Ok, analizando el pasaje, el Señor Jesús le decía, ustedes creen que estudiando la palabra tienen la vida, pero realmente si estudiaran como deberían estudiar la palabra, conocerían de que Él era la vida, porque la palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Si ustedes estudiaran realmente lo que dice la palabra, entenderían de que esa palabra está dando testimonio de mí, de que soy yo, y hubieran creído. Esa es mi aportación. Bien, gracias. Miren, el pastor Oscar, él dijo algo de lo que tiene la esencia del primer paso, el primer paso de lo que es el estudio inductivo. ¿Qué es lo que dice la escritura? Y cuando nosotros, comenzamos a mirar qué es lo que dice la escritura, es allí donde ya viene la exégesis, o sea, hacer un análisis de todo lo que está escrito, quizá palabra por palabra, frase por frase, para poder entender. Pues decía, cuando observamos qué os parece que tenéis la vida eterna, ¿por qué Jesús le tuvo que decir a ellos? Porque ellos creían exactamente que solamente algo así, como dijo la pastora Onexuri, no sé, lo que decía de que el solo hecho de conocer la palabra, ya ellos tenían la vida eterna. Y ahí ya había un error. Y voy a ir bastante rápido, sí, Pastor Darío, ya un minutito más. Entonces voy a ir bastante rápido porque nosotros nos transpolamos, o sea, si nosotros hacemos ya una contextualización de ahora, hay muchos que leen la escritura
Hay muchos que leen Biblia, inclusive hasta las universidades se enseña Biblia. En algunos, es decir, en alguna materia, sobre todo de derecho, se enseña lo que es el derecho romano, lo que enseñan allí, o sea, lo enseñan Levítico y todo. El solo hecho de leer Biblia no te da la vida eterna, sino que ahí hay algo más en la cual nosotros podemos alcanzar vida eterna a través de la palabra. Listo. Aquí le voy a dar la palabra al hermano Darío porque ya se va a sublevar ya. No, para nada, el tema está interesante. Es interesante porque la segunda parte... No le escucho, no se le escucha. No se le está escuchando, hermano Darío. No se le está escuchando, perdone. Algo le está fallando ahí. Es el mundo contra usted. Sí. No sé, trate de ubicar bien su... ¿Así? Ahí sí ya le escuché. Ok, yo sí, la segunda parte del versículo y que habla, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ok, escudriñad las escrituras porque vosotros parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, habla claro del tipo de Mesías que estaba esperando los judíos. Evidentemente no era Jesús el tipo de Mesías que ellos estaban esperando, porque Jesús en el verso 40 le dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, ellos habían hecho quizás la percepción de que el Mesías iba a venir con poder, tipo de David y todo lo demás, iba a establecer el reino. Ellos no esperaban un Mesías humilde, un Mesías que le hablara del reino por venido de la vida eterna en ese sentido, sino que ellos evidentemente si esperaban un Mesías no era Jesús. Entonces, definitivamente yo pienso que ahí la escritura para ellos, o sea, no les permitía ver la verdad que estaba delante de ellos y la vida eterna que estaba delante de ellos, porque más adelante Jesús en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, entonces, definitivamente, si Él es la vida eterna estaba enfrente de ellos y no la reconocieron porque dentro de su concepción no eran como ellos la esperaban. Nos parece mucho a lo que estamos viviendo hoy. Muchas personas todavía no creen que Jesús es la vida eterna, no creen que Jesús es ese camino al Padre. Y es interesante porque la vida eterna está, Jesús se reveló, Jesús es la vida eterna, ¿verdad? Y pasó desapercibida delante de ellos. Ese es mi aporte. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Bien. Bien, pastora Carmen. Ay. El pastor Anel. Sí. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Sí, yo fui el del versículo, ¿no? Ya me cometí un problema. La idea es, o sea, estamos, como usted dice, en una exégesis. Yo pienso de que los fariseos estaban leyendo las escrituras. Ellos estaban leyendo las escrituras, estaban hablando, o sea, lo que la escritura decía, como decía el hermano Hernández, hablaba del Mesías, hablaba del Cristo, y ellos entendían que esa escritura para ellos, como usted dijo antes, era la vida eterna. Lo que ellos, y lo que yo pienso que Jesús cuando le habla de esa manera, le está diciendo, ustedes están leyendo, o sigan leyendo más profundamente y se van a dar cuenta que todo lo que ustedes están leyendo ahora mismo en el momento que ellos están escudriñándolo, todo habla referente a mí. O sea, él está diciendo, todo lo que ustedes están leyendo en la escritura dan testimonio de que yo soy esa vida eterna. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Bien, mi aportación. Yo digo que para poder escudriñar la palabra de Dios es necesario pedir la guianza del Espíritu Santo, pedirle discernimiento, pedirle sabiduría, y de esa forma entonces Él nos va a revelar su palabra. Sí.
Bien, ¿eso es todo? Sí, por ahora. Está bien. ¿Alguien más? Bendición. Considero que ellos no podían hablar de Cristo de lo verdaderamente porque ellos no tenían ese espíritu de Dios en ellos. Estaban esperando otro Mesías. Sin embargo, al estar ellos hablando, escudriñando, profundizando, lo hacían mecánicamente, no lo hacían con el sentido de que, ¿qué es lo que hay para mí más allá? ¿Qué yo puedo esperar más allá de eso? Entonces se quedaban buscando, escudriñando, pero no con esa sensibilidad que todo hermano que cree en Cristo o la persona anhela tener esa vida eterna. Los fariseos no estaban en eso, estaban por conocimiento, más que en esos tiempos estaba la filosofía. Se conocían, tenían de todo lo que podíamos conocer en el mundo de ese tiempo, pero no tenían ellos el verdadero espíritu de Dios. Ellos eran fariseos, conocían la palabra, pero no tenía lo que realmente toda persona anhela, que es el espíritu de Dios. Amén. Amén. Bien, ¿alguien más? Amén. No se le escucha, hermano Antonio. No le escuchamos. Le está fallando ahí el micrófono. No le escuchamos, hermano Antonio, qué pena. Qué pena. Bien. Hola. Hola, sí. Le escucho, hermana Yesenia. Ajá, yo quiero también aportar, yo creo que una de las cosas bien interesantes que vemos allí, lo miramos en el contexto, en los versos de arriba. Uno es que a pesar que tenían la palabra, el mensaje no estaba en su corazón. Y otro punto importante es que aportaba ahí, pegaba un poquito con lo que el hermano Oscar hablaba, era la fe. Ellos no creían en lo que estaban viendo. Así que una de las cosas que creo que nos lleva a nosotros a poder escudriñar la palabra es que no seamos como lo que decía la hermana hace un rato, fariseístas, ¿no? Los fariseístas eran aquellas personas que rápido así de concluir eran aquellos que tenían la palabra, sin embargo no aplicaban la palabra. Y ese es un punto importante para nosotros hoy, que no solamente tenemos que ser conocedores de la Escritura, sino aplicarla y reflejarla en nuestro diario vivir. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Estamos construyendo aquí, miren, imagínense cuántos exégetas hay aquí, están reunidos 20 exégetas. Así que tenemos que aprovechar que todos estamos aquí para enriquecernos, ¿sí? Amén. No le escucho, hermana Yariela. ¿Está hablando? Okay. Sí. A mí me sigue llamando la atención como el énfasis que da el Señor diciendo que os parece que en ella tenéis la vida eterna. Dice, pero las escrituras me señalan a mí. Y me llama la atención esa parte, quizás porque ellos habían desviado totalmente, completamente hacia dónde estaba el enfoque o qué era. Ahí no veían a Jesús definitivamente, pero honraban la ley, honraban totalmente la ley. Ellos eran estudiosos de la ley, quiere decir que vuelvo a la parte de las profecías, todo el cumplimiento profético de que el Mesías iba a llegar y todo eso, no es que no lo sabían, ellos lo sabían aquí en la mente, pero me llama mucho la atención el énfasis que dice, pero
no me buscan a mí. Dice, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Y a mí me llama la atención porque definitivamente el énfasis cuando estudiamos la palabra es buscar a Cristo en medio de lo que nosotros estamos viendo para vida y para accionar lo que nosotros estamos estudiando. Hay un pasaje que dice que la mucha letra mata, mas el espíritu es el que vivifica. Y eso es un pasaje que siempre me ha llamado la atención, porque no es que quiere decir que nosotros no tengamos que estudiar, todo lo contrario. Lo que quiere decir en este sentido es que no es solo el estudiarlo y saberlo aquí, sino el poder vivirlo y buscar a Jesús en medio de la palabra, que Él es la verdad y Él es el que da la vida, ¿no? Entonces, es mi aporte de... Me va a seguir dando vueltas y llamando la atención el versículo, es bien interesante. Gracias, Pastora Anel. Bien, vamos a ir tratando de concluir. Miren, todos los que estamos aquí, digo estamos porque yo me incluyo también en ellos, estamos aquí porque queremos aprender. Estamos aquí porque queremos ser enseñados de parte de Dios y estamos aquí porque queremos ser entrenados. Todo lo que ustedes han dicho, es totalmente correcto, pero, ahí está el gran pero. El gran pero es que no nos concentramos en explicar la Escritura y le ponemos mucho de nuestra cosecha. ¿Me dejé explicar eso? O sea, le ponemos mucho de nuestro pensamiento, que no está mal lo que están pensando, por si acaso. Pero lo que se trata es, lo que decía el estudio inductivo, nos va a ayudar justamente a entender el pasaje para poder enseñar el pasaje. Entonces, y allí vamos a comenzar a ver, por ejemplo, para podernos ayudar, en la observación yo tengo que ver quién es el autor. El autor, en este caso, es Jesús. ¿Cuál es el propósito que tuvo Jesús para decirle a ellos? A ver, vamos a ir haciendo el ejercicio, ¿sí? A ver, ¿cuál sería el propósito? Pues una de las cosas que yo quiero, por favor, que me puedan entender y me lo tomen a bien. O sea, no le pongamos, como dicen aquí en Colombia, tanta arandela, o sea, a decir muchas cosas de lo que en realidad en sí muchas veces nos está diciendo el pasaje. Entonces tenemos que concentrarnos más a explicar, seamos más exégetas, que seamos realmente más expositores, de ahí a que sea mi recomendación o sugerencia, no recomendación, que pudieran un poco más tener los sermones expositivos, que son los que justamente tiene que utilizarse básicamente este estudio inductivo. Ahora, pues yo no lo estoy diciendo porque al final realmente es Dios quien determina qué es lo que pone en nuestros corazones también para poder transmitir al pueblo. Eso lo tenemos claro también, ¿no es cierto? O sea, no nos podemos encasillar, ni mucho menos encasillar a Dios, pero sí, en lo posible, cuando haya la oportunidad o que Dios también ponga en nuestros corazones, explicar un pasaje, poder realmente enseñar lo que realmente está queriendo decir. Y allí hay una riqueza enorme también, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, cuando le decía en el autor, sabemos que es Jesús, y el propósito, qué intención tuvo Jesús al decirle eso realmente a ellos, ¿sí? Sí, hermano Darío. Sí, definitivamente el propósito de Jesús era convencer, ¿verdad?, a los judíos de aquel entonces de que Él era el Hijo de Dios. Y de hecho, el mismo escritor Juan, cuando escribe el Evangelio, trata de escribir y convencer, o sea, presentar de que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el propósito, el centro de este mensaje. O sea, yo soy el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado. ¿Alguien más? Estamos queriendo decir el propósito, por favor, eso lo digo, ahí vayamos desde ahora entrenándonos a decir exactamente, o sea, no poner más allá, muy concretamente, ¿cuál es el propósito? Pues decir, el propósito era decirle, mire, ustedes son feos, listo, es el propósito.
No, no había más, o sea, listo, sí. Sí, hermano Anel, ya está que se subleva. A mi esposa, que ella no está en la cámara, ella quiere hacer una pregunta. A Sí se le ve. Para mí el propósito era que ellos fueran testimonios, o sea, fueran testigos de Jesucristo. Porque él dice, si yo hablo de mí no tiene valor, pero la palabra, ella da testimonio de mí. Bien. ¿Alguien más? Jesús quería que ellos mismos descubrieran por sí el destino eterno de él y del Mesías que ellos estaban esperando. A ver. Sí. Además que de la palabra de Dios, el Señor le quería dar a entender a ellos que lo que ellos tanto leían y del conocimiento que tanto ellos tenían era de Él, era acerca de Él, cosas que ellos no quisieron creer, pero el propósito era, el Señor le estaba diciendo que la misma palabra daban testimonio, o sea, que la palabra estaban hablando de Jesús. Bien. A ver, ¿quién más aquí ahorita? Sí, hermano Marcos. Creo que la intención del texto y de las palabras de Jesús en ese momento, la verdad no sé si es tradición de la iglesia en ese momento del versículo, o realmente es palabras textuales de Jesús, pero creo que la intención es decirle a ellos, ustedes no saben nada. Ustedes necesitan comprender las escrituras y lo que ustedes saben no lo pueden comprender. La palabra de Dios, cuando él fue a predicarles, le dijo arrepentidos. Estoy diciéndole eso. O sea, ustedes no saben nada. La intención de ese versículo para mí, después de escuchar a todos mis compañeros y a usted, la intención, el propósito es, ustedes no saben nada. Ok. Casi te acercas, casi te acercas. Un poquito más y ya vas a pagar el guacho. A ver, ¿quién más? Ah, ok, listo, hermana. Pero ¿cuál es su nombre? Acá dice Netsuri. Netsuri. ¿Ese es su nombre? Ese mismo, sí. Ah, mire ya. Creo que el propósito por el cual Jesús le dijo eso era para darse a conocer. Ok, listo. Listo. A ver, miren, yo les voy a dar una ayudadita, ¿sí? ¿Me escucha? Ya, miren, la clave está en el 38 y en el 39. ¿Sí? ¿Lo están leyendo? Miren, en el 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y en el 39, perdón, en el 40 es, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El propósito de él era, a ver. ¿Se me escucha? ¿Quién habla? Antonio. Ah, ya, ahora sí, Ahora sí. Antonio. Sí, yo voy a leer lo que escribí en el chat. Sí. El Señor Jesús le está diciendo en el verso 37 que ellos no oían al Padre, quien daba testimonio de su Hijo Jesucristo. Por tal razón no lo escucharon a Él, y la Escritura también daban testimonio de Jesús. En realidad nunca tuvieron la disposición de escuchar a Dios, ni al Padre, ni la Escritura. Que si ellos lo hubieran hecho, hubieran obedecido a Jesús. Hubieran ido a Él. Más que obedecer a Jesús, lo hubieran reconocido. Correcto. Lo hubieran reconocido. Entonces el propósito de Jesús era revelarse a quienes no tenían el entendimiento o estaban cegados espiritualmente. Entonces el propósito central era la revelación de Cristo hacia
aquellos que decían conocer realmente a Dios y conocer las Escrituras. Y el título del mensaje podría ser la ceguera espiritual. Y esa ceguera, y si lo transpolamos, lo llevamos ahora a la iglesia y así queremos mandarle una exhortación así bien grande como esa que a veces le mandamos a la iglesia, le decimos aquí hay demasiado ciego espiritual que lee Biblia, viene y canta coros y todo, pero no tiene al Cristo revelado. Amén. Amén. Listo, ya prediqué, levantemos la ofrenda. Ay, bueno, entonces, se dan cuenta, miren lo que, es decir, esto es tan rico, tan delicioso el estudio inductivo que nos lleva a eso, a lo que la palabra misma dice, de que la palabra es como la miel, es como más dulces, ¿no es cierto? Más dulces que la miel son tus dichos, oh Señor, dice, ¿no? El estudio inductivo. Se dan cuenta de que no necesitamos a veces darle tanta vuelta, ¿no? Sino que lo que necesitamos es explicar. Entonces, y ahí cuando observamos, justamente porque encontramos, porque yo me he adelantado bastante, porque en la observación tengo que ver también a quién está destinado, porque ahí lo vamos a entender, es Jesús y es los fariseos. Entonces yo tengo que entender qué es lo que pensaban los fariseos, qué es lo que actuaban, cómo era su manera de vivir, qué es lo que tenían en cuanto a la expectativa, la esperanza del Mesías realmente, quiénes eran en sí los fariseos. Yo ahí voy a ir entendiendo realmente lo que ese pasaje está queriendo decir. No lo que dice, sino lo que quiere decir, ¿no es cierto? ¿Ok? Y en la interpretación, yo decía, interpretar lo que los destinatarios originales entendieron. Y ahí lo que dijo una hermana, una pastora, ¿no? Lo que le inspiró. Nosotros tenemos una gran bendición. Miren, Hernández. uno de los... una de las tareas, ¿perdón? No sé quién por ahí. Entonces, una de las tareas centrales, vamos a decir, aunque pues el ministerio del Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo... Dile a la hermana Elizabeth que la busca. El Espíritu Santo dice que llegó, se quedó, está en nosotros, dice, cuando Jesús lo dejó, dice, ¿para qué? Para que Él nos enseñe y nos guíe a toda verdad. Es hermana de ella. Y por eso yo le decía, ¿no? Un poquito en broma, le decía un mensaje hacia la iglesia, que decir, hay muchos ciegos espirituales, porque no tienen la palabra revelada. Estoy en una universidad, pero la palabra revelada, cuando yo hablo de revelada, no quiero que me la vayan a entender, sino que el Espíritu Santo nos va a dar esa capacidad, nos va a dar esa luz para poder ir desarrollando un estudio como el que estamos haciendo ahora. Ustedes han podido experimentar ahorita mucho, también pues muchas veces lo han hecho, o casi siempre, ¿no es cierto? Ver cómo que de repente vemos un pasaje que lo hemos leído muchas veces y de repente como que se prende una luz, como que se prende un foco y dice, pero esto estaba aquí, pero tantas veces lo he leído, pero hoy como que se prende algo. Eso es porque el Espíritu Santo está revelando esa verdad, a lo que también por ahí alguien dijo lo que es escudriñar. O sea, el Espíritu Santo, como lo dijo también ahí en la carta a Corintios, cuando dijo de que ¿quién conoce la mente de Dios si no es el Espíritu de Dios? Los secretos de Dios los conoce el Espíritu de Dios, y nosotros tenemos por el nuevo nacimiento la revelación del Espíritu en nuestra vida. Y por eso es que no hay excusa para que no estemos enseñando correctamente la palabra de Dios. Que le dediquemos tiempo a escudriñarla, que dediquemos tiempo para poder interpretarla correctamente. Podrán ver en esto del Facebook, que uno ve cada barbaridad, cada, decir, herejía, que verdaderamente que a veces como que ya uno solamente dice, Señor, ten misericordia, ¿no? Realmente, y esto de todo tipo. Por eso es que nosotros debemos buscar
vuelvo a repetir, quizá mi consejo, mi sugerencia, ser más expositores de la palabra. Ser más expositores de la palabra. Eso no quiere decir, porque como dice la misma palabra, que todo tiene su tiempo, ¿no es cierto? Va a haber tiempos en el que, pues, evidentemente Dios quiere dar un mensaje a su pueblo a través de nuestras vidas, lógicamente basado en la palabra, y pues si Dios nos usa como Él quiere, Él es soberano, ¿no es cierto? Él es soberano, no le podemos decir, ¿sabe qué? Mire, Señor, hoy voy a enseñar esto y listo, se acabó el asunto, ¿no? Todo tiene su tiempo, todo tiene su espacio, todo tiene su lugar, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Amén. Amén. Entonces, y después cuando ya, ahora, he querido llegar a esto, yo a la conclusión, cuando estamos hablando, si, permítanme usar como que si yo estoy haciendo el tema de la ceguera espiritual. ¿Cómo lo aplico a mi vida? A mi vida le aplico entonces tener que ser diligente, número uno, diligente en escudriñar, en estudiar la palabra y buscar en una mayor intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, para que sea Él quien me ayude y encontrar las verdades reveladas. Eso sería la aplicación de este. En mi caso, yo lo estoy haciendo para mi vida, ¿no es cierto? Cada uno lo tomará, ¿sí? Entonces, bien, ahora vamos a dejar un espacio a preguntas, a comentarios, y ahí estaríamos terminando, ¿sí? ¿Sí? Bien, hermano. Sí, definitivamente es algo muy sorprendente. Mis años de estar predicando la palabra, pastor de unos 30 años, definitivamente es importante ver, hacer la exégesis del texto y mirar la parte introductoria del texto, del mensaje, de lo que se habla anterior y posterior al texto que se lee, y es el tópico que uno quiere tocar. Definitivamente tenemos que observar, ponernos más expuestos a que esa revelación llegue también a nosotros, pero también escudriñarla, también buscarla, porque es el Señor que nos, de hecho, usted lo acaba de referir, es el Señor que nos da la revelación. Pero tan vital, tan hermosa es lo de hoy, esta tarde iniciando nuestros estudios, en estudio inductivo, ver tan profundo donde estaba el propósito de Jesús con los fariseos en el texto 38, en el texto 40. Definitivamente es algo hermoso, es un árbol de vida para poder que nosotros podamos explicar la palabra como debe ser, una palabra bien explicada y sazonada. Amén. Gracias. Gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Bendición. Sí. Sí, bendición, hermanos. Definitivamente que esta es una gran herramienta que nos permite a nosotros poder estar mejor preparados y poder enseñar al pueblo, porque en realidad, como lo dice que el estudio inductivo, ¿no? Incluye lo que es la observación, la interpretación y la aplicación, y es muy importante saber de que no es lo que nosotros queremos que diga la Escritura, sino lo que ella dice en realidad, y haciendo realmente la investigación y este estudio profundo nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Acercarnos más a lo que el Señor inspiró a estos 40 hombres por el Espíritu Santo, y realmente que reconozco de que es una gran herramienta que debemos de poner en práctica y inclusive de poderla enseñar en la iglesia para que los hermanos que prediquen también puedan capacitarse y puedan a través de ella ilustrar al pueblo de la manera correcta. Amén. El hermano Anel que nos metió en el lío. Así mismo, hermano. No, es cierto, a veces cometemos los errores de querer darle la aplicación a un texto y no entender bien el texto, o sea, no investigar sobre el texto, pero lo leemos y queremos darle una aplicación, y es donde a veces se cometen los errores, como usted dice, que a veces nada más hay que decir, Señor, ten misericordia de las cosas que decimos. Y es necesario realmente investigar realmente a fondo
lo que el texto quería decir, el original, a quién era dirigido, para entonces poder dar una verdadera explicación al tiempo de hoy, que es lo que nos lleva a la exégesis, ¿no? Traer el texto que se escribió hace tiempos atrás, traerlo al tiempo de hoy para darle una aplicación correcta. Bendición, definitivamente como educadora cristiana es necesario hacer la profundidad de lo que estamos enseñando, no solamente dejarnos llevar como hace poco comprendí por las emociones, lo que nosotros pensamos, sino lo que dice realmente la palabra de Dios. Y me gustó más porque se puede analizar hasta palabra por palabra, frase por frase, para sacar el propósito de lo que realmente queremos enseñar a nuestros muchachos. Y eso está bueno porque estamos enseñando verdad. Porque la verdad es lo que nos va a hacer que las personas lleguen a lo que realmente queremos enseñarles, que cambien su vida, que tengan mejor conocimiento de lo que es la vida cristiana. Y eso me hizo recordar lo que nos pasó el sábado con un estudiante que nos hizo una pregunta y tuvimos que irnos al pasado y traerlo al presente. Excelente, profesor. Lo felicito. Gracias a Dios, a la gloria. Sí, hermano Darío Esquina. Gracias, sí. Es interesante recoger lo que usted señaló en el versículo 38. Cuando Jesús dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis, ¿verdad? Definitivamente la evidencia de que no habían creído en Jesús era que no tenían la palabra morando en nosotros, no creían en Jesús precisamente porque la palabra no moraba en ellos. Ahora bien, si nosotros nos comparamos con los fariseos, aquí ellos escudriñaban las escrituras. Y quiero traer esto a colación porque aquí hay que tener un balance. Ciertamente, nosotros tenemos hoy el Espíritu Santo dentro de nosotros, quien nos guía a toda verdad y nos revela las cosas. Pero esto no debe dejar espacio para que le dejemos todo al Espíritu Santo y nosotros no hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que hacer esta parte, nosotros tenemos que hacer el estudio, nosotros tenemos que estudiar y esforzarnos, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo nos revela. O sea, hay que tener aquí un equilibrio. No podemos pensar tampoco que con el Espíritu Santo no vamos a estudiar y no vamos a hacer nada y no vamos a vincular de ello. Los judíos, los fariseos en aquel tiempo les faltaba el Espíritu Santo. Ellos se esforzaban estudiando y comprendiendo, pero les faltaba. Nosotros hoy que tenemos el Espíritu Santo, tenemos que igualmente escudriñar, ahondar, buscar, ¿verdad? Esta verdad. Así que muchas gracias, es interesante este estudio, me ha edificado mucho y gracias, doctor. Bien, a Dios de la gloria. Sí, por algo el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, ¿no? Que tenga que presentarte como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Y Pablo también en otra parte, que eso es lo que a mí siempre también me sacudió, le dice, esto encarga a hombres fieles e idóneos, o sea, a hombres espirituales, pero también capacitados. Espirituales primeramente, pero también capacitados, ¿no? Que fue bueno, gloria a Dios. ¿Bien? ¿Alguien más? Amén. Sí. Profesor, siempre que se nos hagan preguntas de un texto de la Biblia, siempre debemos ser muy cuidadosos. Y hoy casi caemos en el enredo que nos dejó el hermano Anel, pero es lo que nos pasa siempre. Tenemos la tendencia a dar respuestas rápidas y se nos viene algo a la mente de que escuchamos a otra persona que leímos en un libro y damos respuestas rápidas sin procesar el texto y sin que el texto nos procese a nosotros. Entonces, en aulas y en dinámicas académicas como la que acabamos de tener, vamos a disparar un chorro de cosas, pero el tiempo que nosotros tenemos es corto para hacer honor a ese texto. La verdad es que me edificó mucho también escuchar las diferentes posturas, pero sí todos, en gran medida, tenemos un poquito de premura al responder. Y a veces es mejor decir no sé. A veces uno debería decir yo no sé. Tengo que estudiar o después te doy una respuesta. Pero he disfrutado mucho este tiempo con usted y los demás compañeros y he aprendido
y he reflexionado sobre estas palabras que estoy diciendo y me ayudan mucho. Gracias a usted y a todos. Gracias, hermano. Bendición. Sí, hermana Yariela. Sí, profesor, esto personalmente a mí definitivamente me reta, sí, me siento retada, porque creo que es justamente el pasaje que el hermano Anel sacó, es un pasaje que se encajaba muy bien en el tema de hoy, para justamente animarnos a seguir estudiando más dedicadamente la escritura y escudriñar la palabra definitivamente. Entonces, pues para mí ha sido pues un buen tiempo. Agradezco de verdad que la oportunidad, no solamente de haberle escuchado a usted, que de verdad que agradezco mucho, sino al resto de compañeros, porque pienso que me reta a ser diligente en la palabra del Señor y ser mucho más cuidadosa. Escuchar la palabra del Señor, leerla, estudiarla y también escuchar atentamente lo que el Espíritu Santo está diciendo también, ¿verdad? Amén. Gracias. Bien. Entonces, yo creo que ya como parte final, y les voy a dejar un aperitivo. El estudio inductivo es algo tan vital como lo han visto, pero hay otra herramienta. Por eso es que nosotros en la universidad, y como digo, tanto el doctor Vinicio, quien es el rector, y también otros integrantes de la universidad por la experiencia que Dios nos ha dado, entonces llegamos a una conclusión para elaborar la currícula, el pensum, de dar más que nada herramientas que necesitan, como por ejemplo esta que hemos visto, y hay otra que es muy importante que ustedes la van a llevar también, el maestro como facilitador. Ahí se las dejo y solamente con una inquietud. Cuando nosotros invitamos a alguien, muchas veces, por no decir todas las veces, le decimos, vamos para que escuches la palabra. Te vamos a compartir la palabra. Y cuando él llega a la iglesia se sienta a escuchar la palabra. Cuando le hacemos una clase de estudio bíblico, lo sentamos a escuchar la palabra. Entonces, ¿en qué lo estamos convirtiendo? En un oidor. Y ahí se las dejo nada más. Después, ya cuando toque la materia, se las voy a explicar el por qué eso, ¿sí? Ahí les dejo la inquietud, vayan orando mucho, les agradezco bastante el tiempo que han tenido, les pido sus oraciones, no solamente por mí, por todos nosotros, y hagamos de este programa, más allá del estudio, que para obtener el título de licenciatura, realmente que nos podamos convertir en las manos de Dios, verdaderos expositores de la palabra. No digo que ustedes no lo sean, no me entiendan mal, pero que sí podamos mejorar y tener más herramientas, porque hay una tarea central. Y yo con esto termino, ya parezco pastor, ¿no? Siempre, ya acabo y nunca acabamos. ¿No? Entonces, le digo, es muy bonita la bandera que levantamos con Efesios 4:11, pero escudriñen el 4:12, y con eso sí termino ahora sí. Escudriñen el 4:11 y el 4:12, Efesios 4:12, y ahí va, después vamos a conversar sobre eso. Ese es otro estudio inductivo, ¿sí? 4:11. 4:12. Ah, ok. Ya, eso nada más, ¿sí? Entonces, como tarea es preparar justamente un estudio inductivo de este pasaje, cada uno personalmente, y un estudio inductivo del 11:12, Efesios 11:12, ¿sí? ¿Ya? Bien. Usted dijo 4:12 y el Efesios 11:12. No, Efesios 4:11 y 12. Ah, 11 y 12, perfecto. Y el pasaje, o sea, que hemos estado estudiando, ¿sí? Preparen un estudio, ustedes tienen el manual, ¿no es cierto? Lo han podido sacar el manual de... Amén. del aula, ¿no? Sí, hermana. Pastor, otra cosita, lo siento, para aclaración solamente, sería estudiar todo el capítulo, vendría siendo el que acabamos de estudiar, Juan, capítulo 5. Sí, no, el capítulo 5, verso 39. Solamente ok, solo ese. Perfecto, y Efesios 4. Por lo menos 3 libros. Ok. Sí. Juan 5, 39 y Efesios 4, 11 y 12. Exactamente, ¿ya? Ustedes tienen el manual aplicando justamente el manual, ¿ya? Para que se puedan guiar. ¿Listo? Amén. Amén. Bien.
Entonces, si no hay nada más, le voy a pedir al pastor Anel, ya que él fue el que nos metió en el lío, entonces que nos dirige la oración para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Oh Dios, Señor, delicioso, donde estamos disfrutando la palabra tuya, oh Dios, Señor. Te agradecemos, Señor, la vida de nuestro hermano Millón. Oh Dios, Señor, su paciencia que tiene para con cada uno de nosotros, a cada integrante, oh Dios, Señor, o estudiante de la palabra tuya, oh Dios, Señor. Que haya sido de edificación, oh Dios, Señor, y que esto nos motive cada día más a escudriñar las Sagradas Escrituras, guiada por tu Espíritu Santo, a entender lo que tú nos quieres hablar. Te damos gracias en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice... Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga en nombre de la universidad, en nombre de nuestro rector. Muchas gracias y Dios me los bendiga.